noches, bienvenidos. Estamos acompañándolos en Cadena 365 Televisión en este domingo tan particular en la República Argentina, en el que estamos expectantes de los resultados que van a dejar estas primarias que se han desarrollado durante todo el domingo. Y mientras esperamos el resultado de los cómputos finales, oficiales, vamos a tener dos temas que vamos a charlar en esta hora, en la que seguramente hay y habrá muchísima expectativa. Pero vamos a salirnos un poquito de este tema electoral a la espera de los resultados que se vayan dando oficialmente desde los distintos centros de cómputo y particularmente de las autoridades electorales nacionales. En este espacio, en esta hora que tenemos por delante, vamos a estar charlando de economía, un tema clave en lo que fue el desarrollo de la campaña y del debate de estas PASO. ¿Cómo llegamos a este domingo con un dólar ya prácticamente en 600 pesos en algunas provincias, incluida Salta, en algunos pesos más allá de los 600, con un nivel de pobreza, yo le diría que escandaloso, que ha empezado esto a repercutir y muy fuerte, no tan solo de pobreza, sino los niveles de indigencia. Así que vamos a ocuparnos un poco de todo esto mientras esperamos estos resultados. Y me pareció importante que podamos también, en el programa del día de hoy, charlar en este lapso hasta las 9 de la noche de los 40 años de la democracia. Va a cumplir 40 años el próximo 10 de diciembre, particularmente, digamos, lo que fueron aquellas elecciones del mes de octubre. Y vamos a empezar a analizar, porque terminada las PASO de este domingo, nos encaminamos ya a las elecciones generales del mes de octubre, cuando se estarán cumpliendo efectivamente los 40 años de la democracia. Y me parece que hay mucho para analizar en este sentido. Así que vamos a tener la posibilidad de compartir con ustedes. Y vamos a arrancar el análisis de esto con aquella frase que creo que sigue repercutiendo y muy fuerte de Raúl Alfonsín, cuando en el año 83 proclamó, que después obviamente al asumir la presidencia, esto fue uno de los eslóganes que más ha resonado y más ha quedado, que es: con la democracia se come, se cura y se educa. Se ha comido, se ha educado, se ha curado desde el regreso de la democracia para aquí. Es la pregunta, la gran pregunta que nos vamos a hacer: las deudas que tiene la democracia, con qué sí se ha cumplido, qué roles tenemos, cuánto de afianzado definitivamente y tranquilo debemos estar en este sentido a 40 años del reinicio del sistema democrático en esta República Argentina. Así que están invitados para que en esta hora y a la espera de los resultados finales podamos ir analizando estas dos cuestiones que me parece que son fundamentales. A todos, muy buenas noches y bienvenidos. Él es Francisco, tiene 17 años. Y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sanduichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el Banco de Microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App.
formas de carga, bondi, saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Lo soñamos, lo construimos y hoy es una realidad. En Tartagal, el nuevo Centro de Recuperación Nutricional Infantil Octorina Zamora está ubicado en el Hospital Juan Domingo Perón. Desde su inauguración se internaron un total de 68 pacientes. Al momento del alta, el 93% recuperó su estado nutricional y el 7% continúa tratamiento en forma ambulatoria. Siempre por vos, siempre por Salta. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Bueno, en este domingo tan especial y a la espera de los resultados finales, como les decía en la introducción del programa, hemos invitado hoy al economista Valeriano Colque, con quien vamos a estar charlando y vamos a estar analizando, porque el tema económico ha sido eje clave en la discusión y en el debate de estas elecciones, de estas PASO, porque además los indicadores que se han conocido en estos últimos días no son de los más alentadores. Un dólar que ya sobrepasó los 600 pesos, los índices de pobreza son alarmantes, lo mismo que los niveles de indigencia, casi inéditos para la Argentina. Y sumado a esto todo, digamos, el problema financiero, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Pero vamos a dejar que nos pueda él ilustrar un poco más de todo este panorama tan difícil que tenemos por delante. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Querido amigo, estimado, gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, estamos en este domingo tan especial, en estas PASO, con una crisis inédita casi. No, y bueno, esta crisis generalmente en la Argentina, cuando hay elecciones, se produce estos cimbronazos en el dólar por la incertidumbre que hay. Además, en Argentina no tenemos política de Estado, lo cual eso te generaría previsibilidad y confianza hacia adelante. Entonces, al no haber política de Estado, el presidente o el gobierno que viene se dedica a criticar lo anterior y no hace nada. ¿Me explico? Entonces, si hubiera política de Estado como tiene Chile, Perú, Uruguay, cualquiera sea el partido que gane, ideología que tenga, se mantiene en esa política y generaría previsibilidad y confianza hacia las inversiones, que son las que no hace falta. Acá no existe eso, vivimos el día a día. Entonces, estos cimbronazos, ¿qué pasa? La gente que tiene un plazo fijo, que le pagan un 97% de interés, que es la tasa vigente, o algún plus de la tasa real, pero de todas maneras dice, yo, se me vence el plazo, saco los pesos, compro dólar, que es el resguardo que siempre tiene el argentino. Y el que tiene plazo fijo en dólares, se le vence y lo saca y lo vende, lo pone en el colchón, porque hoy las reservas son negativas, o sea, casi 10.000 millones de dólares de reserva negativa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Banco Central, al no tener reservas líquidas,
utiliza los dólares de los encajes de los depósitos en dólares. Es decir, vos tenés $100, los llevás al banco tal a depositarlo en caja de ahorro. El banco, por disposición del Banco Central, tiene que separar de esos 100 y dejarlo como una especie de caja para cuando vos los retires tener los dólares para entregártelo. Bueno, esa cajita, que a veces queda en el banco y otra queda en el Banco Central, están utilizando el Banco Central para todo este movimiento que tiene. Además, la deuda... Es decir, si tengo que traducirlo, digamos, a una cosa que impacta es, el Banco Central está utilizando los ahorros en dólares de la gente. Así es. Estamos en 10.000 millones en negativo. Estamos en 10.000 millones. Además, últimamente estamos raspando la olla para ver si juntamos la monedita para pagarle al Fondo Monetario. ¿Qué opinas de esta operación con Qatar? Esto de pedirle plata a Qatar para sacar de aquí, para poner allá. Este es un préstamo de mayor endeudamiento, pero a una tasa mayor, porque el Fondo Monetario es el organismo que más barato te da el crédito, te da al 0,43%. Esto te van a cobrar el 8, el 4, depende, y más con la Argentina que prácticamente no tenemos una seguridad de qué va a pasar hacia adelante, ni quién va a ser el próximo gobierno. Yo por la duda te cobro una tasa, pero no es un crédito a largo plazo, es para la semana que viene, cuando tenga me pagás. Ahora, hablando de tasas de intereses, un tema que causa como mucha incertidumbre, para utilizar la palabra que usaste hace un rato, es esto de que no se pueda conocer los términos de los arreglos con China, por ejemplo, por los yuanes. No se sabe qué plazos, intereses, nada. ¿Cómo puede ser que una cosa del Estado que debe ser público no se pueda conocer? Bueno, es que el gobierno kirchnerista y el populismo son así. Ellos obran como si fuese el Estado fuese de ellos y hacen lo que quieren y no tengo por qué rendirte cuenta a vos. Cuando todo lo contrario, cuando vos te endeudás, eso tendría que pasar por el Congreso y decir, voy a tomar un crédito a Qatar por tanto día, lo que sea, para a esta tasa y a este plazo. No hay de eso. Además, los chinos no dan puntadas sin hilo. Si te dan los yuanes, y ahora parece que quieren una ampliación de los yuanes, te van a cobrar una tasa más que el Fondo Monetario y, por supuesto, te van a decir, bueno, pero también dame algo. ¿Me explico? Sí, claro. Y bueno, claro. Los chinos son así. Bueno, pero además hay otro problema. Porque los chinos, digamos, en cualquier negociación tienen una estrategia geopolítica de ampliación para absolutamente todo, ¿no? Claro, entonces evidentemente... Y además tenemos un problema, tenemos un préstamo que nos dio el BIS, que es el Bank International, ¿no es cierto?, Seattle, que es un banco que nos dice, yo te presto la plata, dame de garantía el oro que tenés, porque no tengo que más garantizarte, pero vos me lo tenés que pagar. Cuando vos me pagues, yo te devuelvo la garantía del oro, y si no me lo pagás, me quedo con el oro que me diste de garantía. Y eso es lo que está pasando ahora. Hay una frase que resonó muy fuerte, que la dijo Patricia Bullrich en estos últimos días de la campaña, y dijo, si me toca ganar y soy presidenta, voy a ir con las cámaras y quiero mostrarles todo qué hay y cómo recibo las bóvedas del Banco Central. ¿Qué hay hoy? ¿Qué habría hoy en las bóvedas del Banco Central? Lo único que tenemos en el Banco Central es tenemos deudas, LELIQ y otro tipo de bonos. Las LELIQ, que son de endeudamiento del Banco Central, ¿no es cierto? Al emitir billetes, para sacar los billetes de circulación, le obliga a los bancos que tomen el LELIQ y le paga la tasa de interés del 97%. ¿Me explico? O sea, digamos, la deuda que tenemos en LELIQ nos cuesta 1 billón de pesos mensuales a esta tasa de interés. O sea, la deuda que va a recibir el próximo gobierno en pesos, porque esa deuda en pesos, es fenomenal. Está en los 14, 15 billones de pesos. O sea, 15 y 12 cero. Ahora, en este caso, hablando de las deudas, y lo voy atando con lo que decías al principio, de que los gobiernos van echando la culpa al de atrás, y un tema recurrente, que es por lo menos en el discurso de este gobierno, de Alberto Fernández, y ahora prácticamente de Cristina Kirchner y de Sergio Massa, es ese famoso endeudamiento de Macri que nos dejó el ancla, el clavo del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Ahora, desde el otro lado contestan, pero si este es el gobierno que más se endeudó, ¿qué hay de cierto en uno y en otro de los Bueno, yo te doy un caso. Cuando Néstor Kirchner era presidente y que le pagó al fondo para
decir, no los quiero el fondo, como ahora dice Massa, les quiero pagar y que se vayan, como quien dice, ¿no? Le pidió plata a Chávez le dio plata al 15% y con eso le pagó al fondo, pero no es porque no lo quieran, para que no lo controlen. Porque el Fondo Monetario, para que se entienda bien... ¿Qué interés se pagaba al fondo en ese momento cuando se decidió empezar a pagar? 4% y el 15%. O sea, se pagaba al fondo el 4% y a Venezuela se le pagaba el 15% que le dio Chávez para cancelar la deuda con el fondo. Pero Venezuela no controlaba. No, por supuesto. ¿Me entiendes? Eso por un lado. Ahora, acá se habla de que el endeudamiento de Macri, cuando Cristina se fue del gobierno, o sea, hasta el 2015, dejó alrededor de 250.000 millones de dólares de deuda y hablaban de desendeudamiento. 250.000 millones de dólares. Y no lo dice Valeriano Colque. El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, lo dijo en un programa de televisión porque la insistencia de la periodista que le decía, pero ¿cuánto? Y un 3, 4%, no, quiero que me diga el monto. Y terminó confesando la cifra que te acabo de señalar. Te digo, la deuda que tiene en este momento el gobierno actual llega a 60.844 millones de dólares. Más que la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario. 60.844 millones de dólares tiene el endeudamiento de este banco. ¿Y dónde fue a parar eso? Escúchame, Macri dejó 12.000 millones de reserva. Hoy tenemos 10.000 millones negativos. O sea que se fueron 22.000 millones de dólares de reserva. Que tampoco se sabe dónde fueron. ¿Me explico? Y además, este endeudamiento de este gobierno, hoy tenemos un endeudamiento total del país de 403.000 millones de dólares. Este endeudamiento, este gobierno subió muchísimo el endeudamiento. El problema es que, como vos bien señalabas, que no se sabe lo de China, en este momento tampoco se sabe. Lo sabemos por información del Banco Central, por uno se mete en las cuentas del Banco Central y como uno lo conoce el tema, entonces van analizando todos esos temas. Y además, evidentemente tenemos endeudamiento con China, tenemos endeudamiento con Qatar, tenemos endeudamiento con el BIS, tenemos endeudamiento con la corporación de latino que nos prestó plata también para pagar el fondo. Y de eso no se habla. Es que este gobierno nunca se hizo cargo de nada. Nunca se hizo, siempre la culpa, la pandemia, la guerra, la sequía, y los otros países tuvieron pandemia, tuvieron guerra, sequía, y tienen inflación del 3% anual. Bueno, vos mencionabas a todos los países vecinos, ¿no? Chile, Uruguay, el mismo Bolivia, Perú, etcétera, Paraguay. Bueno, también sufrieron pandemia, también guerra, sequía, todo, digamos, pero bueno, no tienen ni déficit del Estado ni la inflación brutal que tienen. Tiene una inflación del 3% anual. Y Brasil tuvo el mes pasado deflación, negativo. Y te doy un dato más, estimado amigo. Perú, desde el 2017 se fueron 5 presidentes prácticamente del 2017. De distintos signos políticos. Sin embargo, la inflación es mucho más que la Argentina. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Perú es independiente y sigue siendo el mismo presidente, habiendo cambiado los 5 presidentes, el mismo presidente del Banco Central sigue estando ahí. Volvemos a... Cuida la moneda. El Banco Central, una de las funciones básicas del Banco Central es cuidar el peso. Y para eso necesita independencia. Por supuesto. No para financiar los desfasajes ni los déficits del Estado. Bueno, volvemos al principio. Empezabas diciendo, no tenemos política de Estado. No tenemos política de Estado. Además, si vos en tu casa ganás 10 y gastás 20, en algún momento vas a tener problemas graves. ¿Por qué? Porque no va a haber quien te financie el otro 10 y bueno, vas a tener que sentarte y decir, señor, venga toda la familia, se terminó la salida a los fines de semana, no podemos salir esto por un tanto tiempo hasta que ordenemos las cuentas, y eso es lo que tiene que pasar en la Argentina. Acá tiene que haber 3 cosas básicas del gobierno que venga: bajar el déficit a 0,
eso te va a permitir eliminarle la emisión monetaria y corregir el tipo de cambio. El tipo de cambio lo están manejando ahora con tanto cepo, están manejando cuando en realidad, y esa es una de las razones que el Fondo Monetario le pide al gobierno que devalúe, y no quiere devaluar por el costo político y malas elecciones, pero tiene que actualizar el tipo de cambio, no puede haber tantos dólares. Bueno, hablando de dólares, y te pido que me corrijas si no es así, tengo entendido que desde que asumió Massa, que lleva un año, digamos, de ministro, el dólar subió creo que 200 pesos en un año desde que él asumió. Sí, estaba en 2.98 y ahora está a 600. Casi 600, bueno, muchísimo más entonces. Y en este caso, digamos, en el último mes, creo que 160 pesos solo en el último mes. Claro. Así que esto parece una carrera que no termina aquí. Pero es que además, ¿no es cierto?, cuando vos pones cepo a las importaciones a 180 días más le cargas un impuesto, el impuesto país, entonces el empresario que produce no puede pararse, que ya aunque pararon mucho, por eso hay una recesión en este momento, aunque pararon mucho, dice yo tengo que seguir trabajando. ¿Y a dónde recurrir? Al dólar que tiene a mano. ¿Cuál es el dólar que tiene a mano? O el contado con liqui, que también tiene su plazo, o el blue, como quien dice. ¿Y cuánto es? Mucho más caro que el dólar oficial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo compro ese dólar para comprar las importaciones porque no tengo otro dólar, entonces tengo un costo mayor. Al tener un costo mayor tengo que subir el precio para mantener el margen de rentabilidad. ¿Me explico? Es imposible que no se traslade a los precios. Pero imposible, eso es imposible porque vos tenés un costo mayor, inclusive la presión tributaria también. Si a vos te suben un impuesto, es un costo que tenés vos. Entonces, al aumentarte tu costo, tenés que aumentar el precio para mantener el margen de rentabilidad. ¿Me entiendes? Si no, no podés durar así. ¿Me explico? Entonces, ese es el problema. Y el otro problema, gran problema que tiene Argentina, es la inflación. Pero la inflación no solamente se corrige bajando el déficit fiscal, la emisión monetaria, corrigiendo el tipo de cambio que te señalaba, sino también hay que hacer las reformas estructurales de la macroeconomía. Corregir el tema tributario, corregir el tema financiero, corregir el tema laboral, corregir el tema fiscal, que sea el equilibrio fiscal. Todo eso se necesita hacer. Y además, fíjate, si vos corregís, por ejemplo, te doy un caso, si vos corregís las reformas laborales sin quitarle derecho a los trabajadores, sino flexibilizando, diciéndole a los empresarios, yo le voy a hacer flexibilidad para que me tomen en blanco, estás bajando el déficit que te genera la caja de jubilaciones, pero no por los jubilados, sino porque vos para mantener un jubilado necesitas 4 activos, y en este momento hay un activo para mantener, entonces la diferencia la tiene que pagar el Estado mediante un déficit. La ecuación no da. No da. Entonces vos, si me ayudás a que blanquee los trabajadores, ¿no es cierto?, yo voy a tener 4, entonces me quito un déficit a la caja de jubilaciones. Es decir, al Estado. Claro, ¿me explico? Entonces ese es el tema, y eso son reformas macroeconómicas que hay que hacerlas sí o sí, no queda otra. Acá hace 70 años que se gasta más de lo que se ingresa, por eso existen 154 impuestos en todo el país. Si analizamos, tenés 20 nacionales, tenés 70 provinciales y el resto son municipales. Vos fíjate, cualquier boleta... Esto no existe en ningún país del mundo. Ningún país del mundo. Además, vos te fijás en una boleta de servicio que tengas, tenés impuesto, ingreso bruto de la provincia, tasas de la municipalidad y tenés el IVA nacional. Y una coparticipación que no corresponde y además, absolutamente eso es nada. otra razón que hay que mejorar la ley de coparticipación, cambiarla. La reforma del año 94 de la Constitución dijo que al 31 de diciembre de 1996 tendría que haber una nueva ley de coparticipación. Estamos a 2023. Casi 30 años y todavía no se toca. ¿Por qué? Porque hay provincias que producen mucho y reciben menos. ¿En beneficio de quién? De aquellas provincias que no producen, ¿me entendés? Porque y que claro, solamente el principal empleador es el Estado, y entonces reciben mayor coparticipación. Que son estos Formosa, ¿no? Todas las provincias del NOA y NEA en general. Santiago, Chaco, en general. Etcétera. Sí.
Formosa recibe el 75% de su presupuesto de coparticipación. Santiago lo mismo. Chaco lo mismo. Tucumán lo mismo. ¿Y cuál es el principal empleador? El Estado. Yo te doy un dato. Desde el 2005 al 2015, en Salta aumentó el 85% la planta de personal. Entonces, vos tenés cada vez pagas más impuestos, ¿no es cierto? Y cada vez tenés menos servicios y de menor calidad. ¿Cuáles son los principales servicios que presta el Estado? Salud, educación, seguridad. Cada vez tenemos menos. Y estamos pagando cada vez más impuestos. Sí, claro. Bueno, Valeriano, como siempre te agradezco muchísimo haber venido a ilustrarnos y acompañarnos con toda esta información. No, me te agradezco muchísimo. Muy necesario que la gente tenga toda esta información para que siga analizando por delante. Y estoy a sus órdenes, estimado amigo. Muchísimas gracias, como siempre. No, por favor. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la democracia. Se van a cumplir 40 años de aquella elección del mes de octubre del año 1983. Y vamos a estar analizando qué pasó con estos 40 años de democracia. Qué cosas se han cumplido, qué cosas faltan, qué cosas se adeuda y qué pasó con aquella proclama de Raúl Alfonsín de con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Está educando, está curando, está comiendo la gente con la democracia? La pregunta que tenemos para el próximo bloque. Ya volvemos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, Bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Lo soñamos, lo construimos y hoy es una realidad. En Tartagal, el nuevo Centro de Recuperación Nutricional Infantil Octorina Zamora está ubicado en el Hospital Juan Domingo Perón. Desde su inauguración se internaron un total de 68 pacientes. Al momento del alta, el 93% recuperó su estado nutricional y el 7% continúa tratamiento en forma ambulatoria. Siempre por vos, siempre por Salta. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sanduichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el banco de microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. Bueno, nos pareció oportuno en este domingo, mientras esperamos los resultados oficiales de estas PASO, queríamos charlar y empezar a analizar
qué ha pasado con estos 40 años de democracia. Yo traía referencia en el bloque anterior y en la presentación del programa aquello que ha quedado como una consigna, algunos dicen el desafío que tenía la democracia de aquel momento, que lo planteó el doctor Raúl Alfonsín en su campaña, aquello de que con la democracia se come, se cura y se educa. Entonces me parece que a 40 años tenemos que ver cuáles son los déficits de esa democracia, la deuda de la democracia, y cuánto se ha cumplido de aquello que, más que una proclama, me parece que en definitiva estábamos frente a un desafío que tenía la democracia, más allá de los partidos, obviamente más allá de cada una de las fracciones políticas y de las distintas fuerzas que desde aquel entonces hasta ahora han gobernado y le ha tocado participar en cada uno de los procesos electorales. Por eso hemos invitado para el programa de hoy al doctor Armando Caro Figueroa, que nos parecía importante porque no tan solo en su mirada de analista político, es un hombre que ha estado en el inicio del gobierno del doctor Alfonsín, fue convocado por el doctor Alfonsín a la cartera de trabajo, nada más y nada menos, y hoy es uno de los temas que quizás se discuten más, que tienen más vigencia en esto que se supone que deberían haber reformas estructurales. Bueno, de esto vamos a hablar y vamos a charlar y analizarlo con él. Gracias por venir, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, me parecía interesante su mirada porque estuvo en el inicio del proceso democrático, convocado por el doctor Alfonsín, venía con mucha experiencia de España en el trabajo en el ámbito laboral, y una de las primeras leyes que se habla de que le fracasan a Alfonsín en el Congreso de la Nación es aquella famosa ley de reforma sindical. Me parece, si le parece, si empezamos por ahí, me parece importante porque hoy se plantea, el debate de hoy está planteado en esto, en las reformas laborales sí, reformas laborales no, se mantiene todo como está. Me parecía importante poder empezar por acá. Sí. Muy interesante porque la regulación del contrato de trabajo, de la vida sindical, de las condiciones en que se desenvuelve el trabajo humano, ha estado siempre en los momentos de crisis y en los momentos de debate en la Argentina. El cordobazo, antes del cordobazo, después del cordobazo, siempre el fenómeno laboral y en algún momento la necesidad de reformar el sistema sindical ha estado en el debate. Y muchas veces el éxito o el fracaso de este asunto determinó el éxito o el fracaso del gobierno. Efectivamente, cuando Alfonsín llegó, tenía una visión de lo que era el movimiento obrero. Él tenía certeza de que el movimiento obrero en un segmento había pactado con los militares, sobre todo la autoamnistía, ¿no? Y eso, claro, él hizo una fuerte denuncia de que el pacto sindical militar. Efectivamente, ¿no? Claro. Esto le provocaba incomodidad a Alfonsín y yo creo que a una buena parte del electorado argentino, que terminó cambiando su voto, es decir, terminó dando la sorpresa del triunfo alfonsinista, porque este asunto de las vinculaciones, que fueron, digamos, no tenían una sola línea, la vinculación entre los sindicatos y los militares venía de lejos, había fundado el peronismo, digamos, después muchas fuerzas sindicales persiguieron a dirigentes sindicales, asesinaron, en fin, fueron enemigos también en algún momento, pero hacia el final de la dictadura de Videla había esta idea de que un pacto debía pacificar y había que amnistiar a las fuerzas militares. Bueno, Alfonsín creyó encarar esto reformando la estructura sindical con un proyecto que intentaba democratizar hacia adentro sin retocar todo el modelo en su conjunto. Esta idea que, en fin, con el paso del tiempo a mí no me parece del todo correcta, si no hubiera funcionado aunque se apruebe la ley terminó siendo rechazada por el voto del senador Zapac de Neuquén, y esto desató una crisis enorme en el gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? Yo llegué en ese momento, venía de España, y el presidente tuvo a bien escucharme, no nos conocíamos. A mí ya de alguna manera me fascinaba su imagen, su discurso, aunque lo vi de Madrid, pero me sentía atraído por la figura de Alfonsín. Entonces el presidente me convocó y yo le di la idea, o reflexioné de que el problema no era tanto democratizar hacia adentro
la estructura sindical, sino cambiar el sistema laboral desde la negociación colectiva hacia el sistema, hasta el sistema de obras sociales, así que había que hacer un cambio más profundo. El presidente me escuchó, en fin, estuve, me parece, un poco más de 2 años con él, me apoyó en muchas reformas, algunas lograron concretarse, otras era más difícil porque todos pensábamos con el mismo sistema, es decir, el radicalismo no tenía mayoría suficiente en las cámaras para imponer esa reforma, pero bueno, eso además en medio de una crisis económica se fue agudizando, desempleo, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la idea del presidente que se podía ganar esa batalla aumentando los salarios por encima de la inflación, que terminó siendo un fracaso también, pero el presidente, viendo un balance general, el presidente desde el inicio tenía ideas muy claras en un terreno que fue doblemente exitoso, y esa idea era que los tratados internacionales deberían impedir el retroceso en la sociedad argentina, debería impedir los golpes militares y debería impedir retrocesos en materia de derechos. Entonces, Alfonsín, que tenía, digamos, vamos a decirlo así, su mayor asesor, el doctor Carlos Nino, se dio cuenta que lo primero que había que hacer era atar a la Argentina al esquema de derechos humanos de fuente internacional, que no pudiera, que estuviera por encima de la legislación local, ¿no? Y eso lo hizo y salió verdaderamente bien hasta hoy, ¿no? Es una de las garantías que heredamos, afortunadamente, y luego tenía una idea que él, yo de eso soy testigo directo, él quería un consenso con el peronismo y sobre todo con el peronismo sindical. No es que él quisiera abatir a Saúl Ubaldini, que era el líder, sino él quería pactar con Saúl Ubaldini. Lo que pasa es que era muy difícil porque el peronismo sindical tenía ideas anticuadas, estaba dividido en un sector más abierto al mundo, el sector de los 25, que estaba dispuesto a convivir con el radicalismo, y un sector muy reaccionario, que es el que sí que había tenido relaciones espurias con los militares, que no quería saber nada de cambio. Entonces, Alfonsín, pese a que lo intentó 20 veces, recibió en respuesta 15 huelgas generales. No pudo llegar a un acuerdo en ese tema, ¿no? Pero tenía una segunda idea, que era reformar la Constitución, porque él en el fondo era un socialdemócrata, ¿no? Europeo, que admiraba el sistema europeo, lo conocía, ¿no? Conocía a sus líderes. Entonces él sabía que el presidencialismo, todas estas cosas exageradas que tiene la Constitución Argentina del 53, no daban para más, y él quería pactar. No lo pudo hacer en ese momento, aunque creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, del cual yo formé parte, afortunadamente, y entonces eso se clausuró en esa etapa, pero sin embargo, durante ya la presidencia de Menem, Alfonsín siguió insistiendo y logró un acuerdo que le costó trabajo, que le costó rencores internos en su partido, pero que eso fue la segunda gran herencia que debemos al proceso democrático, y que me parece que nos colocó en un buen sitio, ¿no? Y si hay algunos problemas que tenemos para ir a lo cotidiano, son problemas de apartamiento de la Constitución. Ahí donde nos apartamos de la Constitución, las cosas van mal. ¿Como por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el sistema democrático, las reelecciones indefinidas, la injerencia del dinero en el mundo de la política, la falta de transparencia, la falta de consenso sobre un modelo económico y social. Argentina salta de posiciones de libre mercado extremas a un capitalismo de Estado, un capitalismo de amigos, saltamos. Es decir, ahí no tenemos un rumbo fijo. Hemos fracasado casi en todos los intentos, ¿no? Y a mí me parece que ahí tenemos que centrar el próximo debate de ahora. Debemos saber si Argentina va a tener una economía de mercado, de corte occidental, vamos a llamarle así, que es una economía de mercado y además social, como llaman los alemanes, economía social de mercado, o vamos a tener una economía a la venezolana con una aspiración de mayor eficacia, eso sí, pero es un tema que está abierto, y yo creo que la Constitución admite un solo modelo económico, que es la economía de mercado. El desvío nos hace retroceder, nos empobrece,
hace minutos nada más aquí, nos decía Valeriano Colque, empezó diciendo lo que nos falta es política de Estado, y hacía la comparación de lo que pasa en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Perú. Es decir, cambian los gobiernos, cambia absolutamente todo, pero bueno, no hay déficit del Estado, no hay inflación, hay una política de Estado. ¿Por qué nos cuesta tanto conseguir coincido con el diagnóstico, porque es que Argentina, no quiero ser muy drástico, pero es que hay dos almas que tiene Argentina. Tenemos dos almas, ¿no? de una vieja data, y esas dos almas no han logrado consensos mínimos, no hemos logrado consensos mínimos. Una cosa es lo que decía Alberdi de la Constitución, en su modelo económico, digamos, de la Constitución, y otra cosa es lo que después intentó en algunas épocas bajo el rótulo peronista, en otra época bajo el rótulo del Estado militar, y ahora bajo un rótulo, no sé si autodenominado, pero populista, ¿sí? Pero eso, ahí falta un acuerdo. Entonces, mi impresión actual es que frente al fracaso de los últimos 20 años, las cosas han ido de mal en peor, pese a que el gobierno actual ha tenido la capacidad de ir haciendo ajustes, poniendo parches y remendando para que el vehículo continúe caminando. Lo cierto es que este modelo de economía del Estado dirigida y donde a algunos les va bien, según su cercanía o afinidad con el poder, y a otros les va mal, definitivamente mal, no sirve más. O sea, no va porque, entre otras razones, porque el mundo va en otra dirección. Entonces, yo creo que esa sería otra manera de leer, es decir, qué líderes argentinos se inspiraron en lo que pasaba en el mundo y qué líderes se miraron en el ombligo o se miraron en la provincianía. Y vez pasada me recordaba una profesora de historia muy inteligente que tiene Salta, me decía que los héroes de la independencia argentina y de la libertad argentina, todos tenían formación europea. Todos habían estado de Belgrano, San Martín, Moldes, Uruchaga, todos se habían formado en Europa, tenían exactamente conciencia de a dónde iba ese mundo que estaba emergiendo, en fin, de regímenes monárquicos autoritarios. Esa fue la clase dirigente, lo mismo la generación del 80, era gente que estaba vinculada al mundo. La clase política que vino después tenía dificultades para entender qué pasaba en el mundo. Entre otras razones porque, bueno, los peronistas creíamos, yo en ese momento era peronista, luego o evolucioné o involucioné, pero hoy me siento independiente de la vida política, creíamos que el peronismo era el modelo perfecto hacia el cual se debía encaminar China, los Estados Unidos, Rusia, Europa, etc., ¿no? Teníamos una mala información de lo que pasaba en Europa. El radicalismo tenía la idea, por ejemplo, Balbín me parece que salió una sola vez al exterior y fue una vez a Venezuela y volvió, no era un hombre del mundo, ¿no?, de la política. Así que esta especie de patriotismo que se mira al ombligo, cree que Argentina puede fundar un sistema equilibrado, fuera de las reglas conocidas, y además pelearse con el mundo o buscar alianzas con sectores que están proponiendo un mundo diferente al mundo democrático, el mundo de las libertades, cree que eso va a funcionar, y eso tampoco funciona. Mire, varias veces, por supuesto, fui amigo del presidente Menem, amigo del ministro Cavallo, de mucha gente, y un día, caminando por Nueva York, creo que era, uno de estos ministros me contó cómo había sido el giro del presidente Menem, ¿no? Después de su primer acceso al gobierno, experimento con Bujibón y otros experimentos que fracasaron, el presidente hizo una gira por Europa y por los Estados Unidos y fue escuchando a los líderes europeos y americanos, y cuando volvió, él cambió. Él solo se convenció, le convencieron la experiencia de los líderes talentosos como Helmut Kohl, Felipe González, en fin, la gente que gobernaba en ese momento el mundo, que debían ir por otro camino. Y el primer paso era cambiar la política exterior. El presidente tenía una política exterior, vamos a suponer, tercermundista, ¿no?, que era una herencia del peronismo que rápidamente dejó de lado. Y después tenía esa idea de que Argentina no era una economía de mercado, sino era un Estado, una comunidad organizada bajo ciertas reglas. Y eso el presidente cambió, hizo cambios en el gabinete y hizo un experimento novedoso, heterodoxo, que dio su resultado a la convertibilidad mientras duró, ¿no? En este caso,
me refiero a esto que Sí. pareciera que estuviéramos como anclados Sí. en algunas cosas de las que no salimos, ¿no? Sí. Hoy se debate y se discute, digamos, como antiguamente, por ejemplo, las leyes laborales, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay un sector que dice esto no se toca porque esto así tiene que seguir funcionando, Sí. y quienes dicen si esto no se actualiza, hablamos de actualizar, digamos esto, que parece que ya se planteaba ya por el 83 y 84, y no se pudo cambiar absolutamente nada. ¿Cuánto de esta ancla, digamos, que tenemos condiciona mucho de los rumbos en los que tiene que encaminarse la Argentina? Bueno, es un ancla poderosísima, primero porque el sistema sindical, vamos a ser precisos, el sistema sindical que surge de la ley sindical argentina y de la historia argentina, es un sistema que tiene defensores. Si hay gente que le va bien en ese sistema, por su contacto con las obras sociales, en fin, lo va a defender a capa y espada, y va a condicionar cualquier tipo de acción política o reformista al mantenimiento de ese sistema. Me pasó a mí cuando me tocó estar en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Lo que ocurre es que ese sistema laboral está íntimamente relacionado con los fracasos económicos que tiene Argentina, o sea, las malas condiciones de trabajo que tiene, digamos, la erosión permanente de los salarios, incluso el proceso inflacionario, tienen que ver con la falta de acomodamiento, de modernización de las leyes laborales. Ahora, como esa bandera de la modernización está en manos de, vamos a decirlo así, la derecha económica, los trabajadores, no ya los dirigentes sindicales, los trabajadores sospechan que la reforma viene contra ellos. Y entonces se produce una comida de enredos. Entonces, los que quieren reformar para mejorar la performance, mejorar las condiciones, ir hacia el trabajo decente, ir hacia el modelo OIT de relaciones laborales, que es un modelo de sindicalismo libre, por ejemplo, terminan siendo arrinconados por los que piden, no, vamos a un modelo donde haya antiobreros, seamos antiobreros, antisindicales, que destruyamos los sindicatos, y ese es un modelo que tampoco es la solución del país. Y entonces en ese equívoco están nuestros problemas, y están también nuestros problemas electorales. Es decir, no va a haber una coalición que gobierne con estabilidad el país si esa coalición pretende arrasar con los sindicatos, arrasar con los derechos laborales, arrasar con la indemnización por despido, porque además no ese es el problema. Claro, y caemos nuevamente en el círculo vicioso. No. Entonces, digamos, Sí. que no podemos salir del no podemos salir del porque problema del ancla. porque no hay una alternativa. Es decir, yo me leo, vivo dedicado a eso, me leo los proyectos políticos de los partidos, de las coaliciones, leo a los expertos de la coalición de la otra coalición, de Juntos por el Cambio, y veo que esos expertos, en fin, quizás están atosigados por los problemas cotidianos, no tienen una visión clara de lo que ocurrió en Argentina, en el mundo del trabajo, de lo que está ocurriendo ahora y de lo que puede ocurrir, y que sea políticamente viable. Si de nada vale alguien... Mire, no quiero leer mucho, pero en el año 97, cuando yo lo anuncié en el Ministerio de Trabajo, había ministros que pedían ir hacia un sistema como el norteamericano, despido libre, dice despido libre. Pero, mire, no se puede ir a un despido libre porque la Constitución argentina, que debe unirnos, garantiza la protección contra el despido arbitrario. Entonces, habrá que buscar modelos donde la situación del despido, cuando deba ocurrir, se resuelva con reglas razonables, con costos razonables, en fin. Entonces, ese es el debate. El debate es decir, mire, por ejemplo, la negociación colectiva, tal como está organizada hoy, los convenios colectivos de trabajo, no funciona. No funciona porque eso sí que distorsiona, por ejemplo, perjudica a las provincias del norte sobre la zona núcleo, el centro desarrollado del país, porque el modelo sindical, que yo creo que hay que conocer a fondo para poder reformarlo, es un modelo unitario, muchísimo más unitario que el del modelo de la República Argentina, donde los sindicatos provinciales, sobre todo los del norte, son menos que oficinas subordinadas a un vértice nacional. Eso era así porque los sindicatos del norte, o quizá los de Cuyo, etcétera, eran sindicatos con muy pocos afiliados, pero eso hoy no ocurre. Hoy los sindicatos, por ejemplo, el sindicato de la minería, en fin, el sindicato de comercio, el sindicato bancario, en Salta han crecido enormemente, el sindicato de salud, etcétera, y necesitan una dosis de autonomía para organizarse, para pactar,
para defender los derechos de los trabajadores. Entonces, no se trata de decir reforma sí, reforma no, sino ¿qué reforma? Una reforma, una modernización es imprescindible, porque no hay nada en el mundo que sea tan bueno, tan perfecto, que después de 70 años de existencia pueda seguir funcionando bien. O sea, lo que tengo que saber... Cambia el mundo, digamos, cambia el mundo. Claro, cambió el mundo, cambió la forma de trabajar, va a seguir cambiando. Cambiaron la forma de organizar los sindicatos, los medios de presión cambiaron, las relaciones de poder entre los dueños del capital financiero, en fin, y los trabajadores ha ido cambiando. Entonces, esa especie de conservadorismo nostálgico que tienen algunos en el mundo sindical me parece que es muy negativo. Ahora, si yo le respondo con unas banderas diciendo vamos a arrasar con la dirección sindical, con el movimiento obrero, en fin, claro, es una acción que necesita reacción. Exactamente. Entonces, tiene que haber, mire, yo creo que el mayor déficit que tiene la Argentina es la falta de diálogo. Los políticos no dialogan, o sea, no dialogan dentro del mismo partido. Entonces, una de las deudas en la democracia. Exactamente. Digamos, es una deuda. Armando, y lo llevo a aquella frase con la que yo inicié esto, que es la de Alfonsín, que decía: con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Cuánto de todo esto está debiendo la democracia? ¿Cuál para usted es la gran deuda que tiene a 40 años la democracia? Bueno, la gran deuda está en los resultados sociales, en el comportamiento de nuestro aparato productivo en relación con las condiciones de trabajo, con las condiciones de integración. Ahí está el problema, porque hay mucha gente que no puede comer razonablemente bien, que no puede estudiar bien, que no trabaja bien. O sea, hemos ido creando un ejército de gente que está fuera del sistema, lo cual es altamente, además de injusto, peligroso, porque, supongamos, el sistema educativo público no está en condiciones de atender las nuevas demandas. Es un sistema de segunda categoría o de tercera categoría, del cual todo el mundo trata de huir en la medida que tenga recursos para pagar una enseñanza privada, ¿no es cierto? Entonces, y tampoco el sistema productivo, si las políticas económicas asfixian al sistema productivo, o sobre todo al sistema productivo más eficiente que tiene la Argentina, que es la agricultura, la ganadería, la minería y los combustibles, no produce la suficiente riqueza y energía como para integrar a todo el resto. Entonces, la apuesta debiera ser, si nosotros queremos integrar a la mayor cantidad de personas en las condiciones dignas de vida que debe tener todo ser humano, debemos acertar en el diseño económico y debemos acertar en el diseño de nuestras relaciones exteriores. Yo no puedo aislarme o tener una política de relaciones exteriores contraria a mis principales mercados. No puedo aislarme de esa manera, ¿no? O creer que el mundo me va a comprar alimentos si yo a su vez no compro. Así, ¿quién compra una economía cerrada? Eso es algo que tenemos que reflexionar profundamente. Pero a mí me parece que ahí hay una deuda, una falta de diálogo coterránea o concomitante con una falta de renovación de ideas. Es decir, la clase dirigente ha ido decayendo, la verdad, dicho con todos los respetos, no solamente respecto de años anteriores, sino de los últimos 40 años, a nivel nacional y más aún a nivel provincial del norte, se nota una decadencia en la formación intelectual y moral de las clases dirigentes. Y esto es un emergente de lo que nos pasa con la educación, por ejemplo, y volvemos al tema de aquello de que la deuda con la democracia se educa. Entonces caemos en esto, porque la decadencia de la educación es notable. Entonces, esto que nos pasa en política es la emergencia de eso, ¿o no? Sí, es la emergencia, porque puede que quizás eso era una especie de definición metafórica de Alfonsín. Él sabía que con la democracia en sí misma no se podía alimentar. O sea, él suponía que la democracia iba a fijar un sistema de reglas políticas y económicas que iba a multiplicar la producción y las oportunidades, cosa que no ocurrió finalmente. Entonces, el problema es que si un país tiene riqueza, o una familia tiene riqueza, o hereda riquezas, pero no sabe administrar esas riquezas, eso tiene corta vida. O sea, tener una clase política mal preparada, mal formada, no solamente inculta, sino que desconoce los grandes problemas. Por ejemplo, administrar la minería o definir la política minera es de alta complejidad, no la puede hacer un señor en un bar
conversando con asesores que a su vez responden a lobbies. Necesitamos abrir un debate sobre esto, ¿no? Sobre, suponte, la minería, la agroindustria, el destino de los biocombustibles, ¿no? Sobre todo una provincia como Salta y la región norte, que tiene una riqueza apreciable en este sentido. Entonces, a lo que voy es, las malas condiciones políticas y de gobierno que tienen estas provincias no hace sino agravar las dificultades económicas y sociales, ¿no? Armando, me interesaría, porque no tengo mucho más tiempo, pero me interesaría pasar rápidamente por qué ha ocurrido en estos 40 años, que iniciamos sin la existencia de Internet, que irrumpió más o menos a mediados de estos 40 años, y la irrupción de las redes sociales en el comportamiento democrático de la sociedad, ¿no? ¿Qué análisis le merece rápido esto de haber iniciado y la irrupción del Internet y de las redes sociales? Sin duda es parte de un avance fenomenal que nos emparenta con el mundo. Lo que ocurre es que eso solo no augura los mejores resultados que buscamos. El ciudadano argentino está más informado, pero quizás es menos culto, comprende menos los problemas porque el debate es un caos. El debate cotidiano de Argentina, desde que uno se despierta que se duerme, genera incertidumbre, dudas, malestar. La falta de capacidad de analizar toda esa información exactamente, que recibimos, exactamente, ¿no? Claro, por más que el ciudadano ahora tenga 1000 veces más información que la que tenía en los años 70, su capacidad de analizar esto y saber por dónde vamos bien y dónde mal ha ido cayendo. Ahora, esa nueva tecnología en materia, supóngase, de productividad, sin duda ha hecho significa un avance enorme. Lo que Argentina debería hacer es potenciar esa vía y no, por ejemplo, las restricciones a la importación, lo único que hacen es perjudicar a la gente que necesita tecnología de punta, los médicos, los arquitectos, los que necesitan importar mercadería, los autoempleados o los emprendedores que están desde una máquina trabajando para Canadá, necesitan desaprovechar la oportunidad. Exactamente, es decir, el régimen económico vamos en contra de la necesidad de integrarnos al mundo. Armando, gracias por venir, por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles en esta misma casa a las 11 de la noche. Sigan los resultados, hoy estamos todos expectantes de lo que nos va a dejar esta PASO, pero aquí comienza el proceso electoral, no nos olvidemos de esto. En octubre llegamos a la elección de la que se llama la primera vuelta, de ahí saldrá la posibilidad o no de un balotaje. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos.